Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Nunca fui de los que se enfadan por un pastel. No soy tan mezquino. Pero cuando has pasado años manteniendo la paz, tragándote tu orgullo y desviviéndote por ser la persona madura. Un momento como este se queda grabado. Me llamo Cole, tengo 38 años, trabajo en bienes raíces. Principalmente remodelando casas de rango medio y alquilando dúplex de forma paralela. No soy ostentoso, nunca lo he sido. Mi idea de un buen fin de semana es hacer una barbacoa en el patio trasero con mi hijo, jugar a la pelota. Tal vez ver un partido con mi vecino Rick. Solo un tipo normal, nada especial. Pero esa es la cosa, ¿verdad? Cuando no eres ruidoso, la gente piensa que puede pisotearte, especialmente la familia. Mi hermana Ember es 2 años mayor que yo. Mientras crecíamos, ella siempre tuvo un talento para el teatro. Todo era una crisis o una actuación, no era mala. Solo agotadora. Nuestros padres cedían a sus rabietas como si estuvieran respondiendo a desastres naturales. Recuerdo una vez, cuando éramos niños, que gritó porque yo me quedé con el tazón azul que a ella le gustaba. Tiró su cereal por toda la habitación y lloró hasta que mamá la dejó quedarse en casa sin ir a la escuela. A mí me castigaron. Ese tipo de cosas se quedan contigo. Incluso cuando te ríes de ellas más tarde. De adultos, nunca fuimos cercanos. Nos distanciamos como la mayoría de los hermanos, pero no por falta de proximidad. Ambos nos quedamos en la ciudad. Yo hice mi vida aquí. Me casé. Tuve un hijo, Max. Él tiene 8 años ahora. Ember también tuvo un hijo, Hunter, que tiene 6 años y ya actúa como una copia exacta de ella. Ruidoso, exigente. El tipo de niño que no escucha a uno sin una rabieta. El tipo de niño que realmente no quiere cerca del tuyo, pero sonríes. Asientes y organizas las citas para jugar de todos modos porque es familia. Ember ha sido madre soltera desde que nació Hunter. Nunca ha hablado de su padre y yo nunca he preguntado. Nunca hemos tenido el tipo de relación en la que yo pudiera indagar en su vida personal sin que se convirtiera en un sermón. Ella siempre tiene algo que probar. Lo mucho que trabaja, como nadie entiende su lucha. Como yo nunca podría saber lo que es. Lo entiendo. Ser padre soltero es difícil. He ofrecido ayuda. Ayuda discreta. Tarjetas de supermercado. Cubrir el viaje escolar de Hunter cuando ella lo olvidó. Incluso dejarlos quedarse unas semanas en uno de mis alquileres cuando su aire acondicionado se estropeó el verano pasado. No lo presumo. Simplemente ayudo. Así es como me criaron. O tal vez es simplemente como he decidido ser a pesar de cómo nos criaron. De todos modos, el cumpleaños. Max había estado contando los días para su cumpleaños durante semanas. Por fin íbamos a tener una fiesta en condiciones, después de un par de años tranquilos. Globos en el patio trasero, algunos de sus amigos de la escuela, un castillo hinchable alquilado. Nada loco, pero suficiente para hacerlo sentir el centro del universo por un día. Escogió un pastel con temática de dinosaurios, chocolate con glaseado verde, pequeñas rocas comestibles. Y un T-Rex saliendo por un lado como si viniera de Jurassic Park. Lo pedimos en una pastelería especializada al otro lado de la ciudad. Me costó más de lo que quiero admitir, pero la cara de Max, cuando lo vio, valió cada centavo. Ember llegó tarde, por supuesto. Irrumpió como una tormenta 20 minutos después de que empezáramos a cantar feliz cumpleaños, arrastrando a Hunter de la mano mientras gritaba algo sobre problemas de aparcamiento. Ni siquiera me saludó, simplemente tiró su bolso sobre el mostrador de la cocina y se dirigió a las bebidas. Hunter, mientras tanto, se sintió como en casa agarrando una espada de globo de otro niño e inmediatamente golpeó a una niña en la cabeza con ella. Yo estaba al otro lado del patio, saludando a una de las maestras de Max. Cuando lo vi suceder, la niña empezó a llorar. Hunter se rió. Ember ni siquiera se dio cuenta. Lo aparté y le dije un suave pero firme: oye, eso no está bien, amigo. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Ember vio el final y se abalanzó como un buitre. Cole, en serio, dijo, subiendo sus gafas de sol a su cabeza. Tienes 6 años. No le hables como si fuera un criminal. No lo hice, le dije. Solo le dije que tuviera cuidado. Golpeó a alguien. Estaba jugando. Tienes un patio lleno de niños. ¿Qué esperas? Sugirió hacia Hunter, alisándole el pelo como si fuera una víctima de la injusticia. ¿Estás bien? Cariño, el tío Cole está siendo dramático. Eso, justo ahí, ese tono. No era nuevo, lo había escuchado toda mi vida. La forma en que desestima cualquier cosa que no le gusta como una reacción exagerada. Como reescribe la realidad en tiempo real para adaptarla a la historia que se está contando a sí misma. Forcé una sonrisa y me alejé. Max ya me estaba tirando de la mengue para ayudar con la piñata. Su felicidad era lo único que importaba. El resto de la fiesta transcurrió como era de esperar. Un poco de caos, mucho azúcar, niños gritando, riendo y derramando jugo en los muebles del patio. Pero noté algo. Cada vez que Hunter no se salía con la suya, algo se rompía. Cuando no ganaba un juego de fiesta, tiraba el premio de plástico por el césped. Cuando otro niño tomaba el último cupcake antes que él, pisoteaba un plato de papel. Y Ember estaba demasiado ocupada deslizando el dedo por su teléfono o contándole a otra mamá sobre su jefe de mente como para hacer algo. Me contuve. Siempre lo hago. Llegamos al momento del pastel. Max estaba de pie a la cabecera de la mesa, radiante como si fuera Navidad y su cumpleaños a la vez. Todos estaban cantando. Encendí las velas. Cerró los ojos y pidió un deseo, justo cuando se inclinó para soplarlas. Hunter se lanzó hacia adelante con ambos brazos extendidos como un linebacker y estampó sus manos desnudas y amantes del glaseado, justo dentro del pastel, fuerte, como si estuviera excavando en busca de un tesoro. El glaseado verde voló. El T-Rex se partió por la mitad. Una de las velas se cayó. Por un momento, nadie se movió, incluso los niños estaban aturdidos. Y entonces Hunter gritó a todo pulmón: ahora nadie come. Con esa pequeña sonrisa torcida como si estuviera orgulloso de lo que había hecho. El rostro de Max se arrugó. No lloró, no de inmediato. Simplemente me miró confundido. Como si no pudiera procesar lo que había sucedido. Como si estuviera preguntando silenciosamente: ¿por qué? Miré a Ember. Parpadeó sorprendida.
Luego soltó una risa débil. Vaya, está bien, eso fue dramático, ¿eh? No se disculpó, no lo regañó. Simplemente se acercó y dijo, lo limpiaremos, como si ese fuera el punto. No dije ni una palabra. Levanté a Max, que ahora parpadeaba con fuerza, con los labios apretados. Y lo llevé a la casa. Nos sentamos en el sofá en silencio mientras la fiesta se apagaba lentamente afuera. La gente comenzó a irse. Algunos se ofrecieron a ayudar torpemente. Negué con la cabeza. Esa noche, después de que todos se habían ido y la casa estaba tranquila de nuevo, recibí un mensaje de texto de Ember. Sin disculpas, sin explicación. Solo, estás exagerando. No te molestes en aparecer más si vas a actuar así. Lo miré fijamente durante un largo rato. Luego le respondí, genial. Anularé el título de la casa de alquiler mañana. Presioné enviar. Por la mañana tenía 38 llamadas perdidas iluminando mi teléfono. Y ahí fue donde las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. No respondí las llamadas. Ni las primeras 5. Ni las siguientes 10. Cuando el conteo llegó a 38, ya había puesto mi teléfono en silencio y había llevado a Max a tomar panqueques a esa vieja cafetería en la quinta. Él no dijo mucho, solo revolvía silenciosamente sus huevos revueltos en el plato mientras la camarera intentaba animarlo con crema batida extra en su chocolate caliente. Estaba enojado. Sí, pero más que eso, estaba cansado. Cansado de fingir que el comportamiento de Ember era normal. Cansado de fingir que el caos de su hijo era solo mucha energía. Cansado de excusar años de derecho y falta de respeto porque era familia. Max finalmente me miró a mitad del desayuno y preguntó, ¿hice algo mal? Eso me rompió por dentro. No, amigo, dije. Dejando mi tenedor. Hiciste todo bien. Algunas personas simplemente no saben ser amables. Asintió como si entendiera, pero tenía 8 años. No debería tener que hacerlo. Al mediodía. Ember había pasado de las llamadas telefónicas a los mensajes de texto. Los primeros tenían el mismo tono de la noche anterior. Está sacando esto de proporción. Tienes 6 años, Cole. 6 me avergonzaste delante de todos al actuar como si fuera un funeral en lugar de un pastel. Luego vinieron los mensajes llenos de culpa. Hunter ha estado llorando desde anoche. Soy una madre soltera haciendo lo mejor que puede. Te crees mucho mejor porque tienes dinero y un patio trasero. Luego vino el cambio. Espera, ¿qué título de casa? ¿Estás bromeando? Cole, ¿en serio? ¿Qué título de casa? Y fue entonces cuando el silencio cambió de bando. Ahora era ella la que estaba entrando en pánico. Bien, que lidiara con eso. Verás, hace unos 4 años, Ember había estado en un mal momento. Estaba entre trabajos, recién expulsada por su ex, el del que todavía no habla. Y durmiendo en su coche con Hunter. No me enteré hasta que nuestra prima Jess se topó con ella en una gasolinera y me llamó. No hice preguntas. Simplemente le di una llave. Era una de las casas de alquiler que compré al principio de mi carrera. Una pequeña casa de un solo piso en un vecindario decente con un patio cercado. Nada lujoso, pero limpia y habitable. Le dije que podía quedarse allí sin pagar alquiler hasta que se recuperara. Lloró. Me dio las gracias, prometió que solo estaría allí unos meses. Se quedó durante 3 años. Durante ese tiempo cubrí las reparaciones, los servicios públicos e incluso los impuestos a la propiedad porque ella seguía diciendo que estaba casi lista y solo necesitaba una oportunidad más. Nunca presioné. Pensé que la familia ayuda a la familia, incluso cuando duele un poco. Pero hace unos meses, discretamente hice que el título fuera transferido de mí, el LLC de alquiler a mi nombre personal por si acaso. No se lo había dicho a Ember. Pero ahora me alegraba de haber hecho ese movimiento. Después del fiasco del cumpleaños y su mensaje diciéndome que no volviera a aparecer, pensé, está bien, deseo concedido. Para el lunes, las llamadas cesaron. Pero los susurros comenzaron. La tía Mel llamó para ver cómo estaba con ese tono almibarado que siempre significaba que había sido reclutada. Habló en círculos sobre cómo los niños son niños, y como Ember tenía mucho en su plato, y como no querrías destrozar a la familia por un malentendido. No fue un malentendido, dije. Su hijo arruinó el pastel de cumpleaños de mi hijo. Ella miró. Se rió y luego me dijo que estaba reaccionando exageradamente. Aún así, suspiró Mel. Dijiste algo sobre anular un título de casa. Y eso tiene a todos nerviosos. Es gracioso como esa parte captó la atención de todos, ¿verdad? Cole comenzó, pero colgué. Esa semana, Ember finalmente llamó a ella misma. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje era un desastre de medios sollozos y medio acusaciones. Ni siquiera sé a qué te referías. ¿Qué casa? ¿Me estás amenazando? ¿De verdad vas a desalojar a tu hermana por un pastel? No respondí, pero sí llamé a mi abogado. Ahora, antes de que pienses que estaba siendo despiadado. Déjame explicar, no planeaba echarla inmediatamente, solo quería protegerme, tenía la sensación de que algo venía, algo más grande que el glaseado arruinado o los mensajes de texto pasivo-agresivos. Tenía razón porque una semana después, recibí un aviso de la ciudad, una solicitud de permiso presentada bajo la dirección de mi propiedad para una guardería en casa. Ember estaba tratando de abrir una guardería en mi casa, no me lo había dicho, no me había preguntado, había ido directamente a la ciudad, se había catalogado a sí misma como la administradora de la propiedad, y había comenzado el papeleo. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. A pesar de que yo era el dueño absoluto de la escritura, me senté a la mesa de la cocina con el permiso en una mano y mi taza de café en la otra, el corazón latiéndome como un tambor. Esto no era solo extralimitarse, esto era deliberado, calculado. Claramente lo había estado planeando por un tiempo, probablemente lo vio como su salida, finalmente ganando su propio dinero, comenzando su propio negocio, y estaba usando mi casa, mi nombre, mi propiedad sin permiso. Llamé a la oficina de zonificación a la mañana siguiente y hice que el permiso fuera marcado por información fraudulenta. La señora al teléfono fue educada pero firme. Señor, si usted es el propietario real y su nombre no está en la lista, eso es una violación. Necesitaremos investigar. Ember apareció en mi casa esa noche. No llamó, simplemente subió por la entrada de vehículos y comenzó a golpear la puerta como si fuera la policía. Cole, abre, sé que estás ahí. Max se asomó por la esquina del pasillo, con los ojos muy abiertos.
Lo empujé suavemente de vuelta hacia la sala de estar y salí, cerrando la puerta detrás de mí. Ember estaba en modo de crisis total, el pelo revuelto, el rostro sonrojado, paseándose por el porche como si no pudiera quedarse quieta. Marcaste mi permiso, escupió. ¿Por qué harías eso? He estado trabajando en esto durante meses. Crucé los brazos, sin decirme. En una casa que no es tuya. Dije que podías quedarte, no que podías dirigir un negocio, no que mintieras a la ciudad, no que cometieras fraude. Ella se estremeció. ¿Fraude? ¿Me estás tomando el pelo ahora mismo? Llenaste un documento legal afirmando que administras una propiedad que no posees. Eso es fraude, Ember. Su voz se quebró. Iba a darte una sorpresa, hacer que fuera algo legítimo. Finalmente estaba haciendo algo por mí. ¿Y tu primer movimiento fue mentir? Ella no dijo nada. Simplemente se quedó allí temblando de rabia o miedo. No podría decirlo. No te estoy echando, dije en voz baja. Pero voy a presentar una terminación formal del contrato de alquiler verbal. Tienes 60 días. Se le cayó la mandíbula. ¿Me estás desalojando? Te estoy dando 2 meses para que averigües algo. Más de lo que daría la mayoría de los propietarios. No somos propietario e inquilino. Cole, somos hermanos, y los hermanos no se apuñalan por la espalda. Ese fue el momento en que todo se hizo añicos. Gritó un sonido gutural y enojado y se fue furiosa del porche, no sin antes gritar por encima del hombro: no esperes volver a ver a Hunter. Acabas de cortarte de la vida de tu sobrino. No respondí, ni siquiera me moví. Simplemente me quedé allí mientras el sol se ponía detrás de los árboles y la luz del porche se encendía. Esa noche, Max vino a sentarse a mi lado en el sofá de nuevo como lo había hecho la mañana después de la fiesta. ¿La tía Ember hizo algo malo otra vez?, preguntó con voz pequeña. Lo miré, esta pequeña persona que merecía mucha más paz de la que nuestra familia podía darle, y asentí. Sí, pero vamos a estar bien. Su acurrucó contra mí, cálido y confiado. Al día siguiente, comencé a recibir llamadas de mi tío, mi prima, incluso mi madre. Personas que no se habían comunicado en meses de repente querían hablar. Ember claramente se había puesto nuclear, diciéndole a todo el mundo que yo le estaba echando a ella y a Hunter a la calle. Lo más impactante, publicó un estado en Facebook: cuando tu propio hermano te desaloja por intentar tener una vida mejor para tu hijo. Espero que el karma sea real. Obtuvo 117 likes. No respondí, no publiqué, ni siquiera le di like a los comentarios que me defendían, porque algunas personas sí me defendieron, aparentemente. No todos habían olvidado cuántas veces le había ayudado, pero ahora se había cruzado una línea. Y se diera cuenta o no, Ember acababa de convertir una disputa latente en algo completamente distinto. 2 días después, abrí mi buzón y encontré algo que me revolvió el estómago: un sobre certificado de un abogado. Dentro había una carta formal. Ember me estaba demandando por desalojo injustificado, incumplimiento verbal de contrato y daños financieros debido a interferencia empresarial. Y ese fue el punto de quiebre. Ojalá pudiera decir que me reí cuando abrí el sobre, que todo me pareció tan ridículo que simplemente lo tiré en el mostrador de la cocina y seguí con mi día. Pero no me reí. Me senté en mi mesa del comedor durante 20 minutos completos solo mirándolo, releyendo cada línea como si tal vez las palabras cambiaran a la tercera o cuarta vez. Desalojo injustificado, incumplimiento de contrato, angustia emocional, interferencia empresarial. Daños por un total de $92,000. Ember realmente había encontrado un abogado dispuesto a ayudarla a presentar este desorden. Tomé aire y di la vuelta a la página. Había una declaración mecanografiada adjunta. Probablemente algo que su abogado le había ayudado a escribir. Pintaba una imagen muy diferente. Una en la que ella era una madre soltera dedicada a la que su exitoso hermano le había prometido una vivienda indefinidamente, que luego se había vuelto cruelmente contra ella cuando intentó construir una guardería en casa para mantener a su hijo. Afirmó que yo revoqué su vivienda en represalia después de un desacuerdo menor en la fiesta de cumpleaños de un niño. Incluso mencionó el trauma emocional y el miedo de Hunter al abandono ahora que se enfrentaban al desplazamiento. Me pasé la mano por el pelo, la mandíbula apretada. No había forma de que esto se sostuviera en la corte, lo sabía. Pero eso no significaba que no causaría daño. Honorarios legales, tiempo, reputación. Incluso si lo desestimaran, incluso si el juez ponía los ojos en blanco, yo todavía tendría que seguir los procedimientos, contratar a un abogado, preparar una respuesta, faltar al trabajo, explicarle a mi socio comercial, Greg, por qué de repente no estaba disponible para visitas y cierres. Por primera vez en mucho tiempo. Lo sentí, esa vieja y familiar carga presionando, la que te hace cuestionarte si vale la pena hacer lo correcto. Había pasado años ayudando a Ember, no porque quisiera algo a cambio, sino porque pensaba que eso es lo que hacía la familia, y ahora ella estaba convirtiendo esa amabilidad en un arma, torciéndola en una historia donde yo era el villano, y lo peor de todo, ni siquiera podía decir que estaba sorprendido. No se lo dije a nadie al principio, ni a Max, ni a mi madre, ni siquiera a Rick, mi vecino, con quien normalmente me desahogaba cuando las cosas se ponían tensas. Me lo guardé para mí, rumbeando en silencio. Durante la semana siguiente, seguí los movimientos, dejé a Max en la escuela, sonreí a los clientes, atendí llamadas, cociné la cena. Pero había un vacío en todo lo que hacía, como si estuviera esperando que cayera el otro zapato. Y entonces cayó. Una noche recibí una llamada de Greg. Supe desde el segundo que dijo mi nombre que algo andaba mal. Oye, hombre, dijo, con voz cautelosa. Escucha, acabo de tenerla reunión más extraña con un posible comprador para el dúplex de Jefferson. Mencionó tu nombre y preguntó si eras el tipo que desaloja a madres solteras por diversión. Su me revolvió el estómago. ¿Estás bromeando? Ojalá. Dijo que lo leyó en algún grupo comunitario de Facebook. Algo acerca de que cerraste una guardería en casa y echaste a tu hermana y a tu sobrino a la calle. Cerré los ojos. Ember, eso me imaginaba. Mira, confío en ti, pero esto no es una gran publicidad. Especialmente cuando estamos tratando de conseguir familias que buscan reubicarse. Puede que quieras adelantarte a esto. Él tenía buenas intenciones. Pero la implicación era clara. Esto podría dañar el negocio. A la mañana siguiente, me desperté y encontré mi nombre etiquetado en 3 hilos diferentes del vecindario. La gente discutía en las secciones de comentarios, algunos defendiéndome,
Otro saltando al lado de Ember con opiniones basadas enteramente en su versión de los hechos. Una persona publicó una foto de mi casa de alquiler con un título que decía: esta es la casa de donde están siendo forzados a salir una madre y un niño. Vergonzoso. Y fue entonces cuando toqué fondo, no el tipo de fondo donde tiras cosas o gritas. No, este era el tipo silencioso. El tipo donde te sientas en el porche trasero a las 7 am. El texto anterior termina con la frase: ended was when he hit button. Not the kind of button where you throw things or scream. No. This was a quiet kind. The kind where you sit on your back porch at las 7 am. Aquí tienes la traducción y continuación con el café frío en la mano, preguntándote si tal vez era tu culpa. Tal vez debiste haber dicho algo hace años. Establecer límites. Alzar la voz. Tal vez les enseñaste con tu silencio que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. No lloré, no grité, pero algo dentro de mí se quedó inmóvil. Como un cable que finalmente se había roto por demasiada tensión. Esa misma tarde salí a conducir por las colinas, solo yo y el silencio. Sin llamadas, sin mensajes. Estacioné en el mirador y simplemente me senté a contemplar los árboles y los tejados. Es curioso lo pequeño que se ve todo desde arriba. Como si todo el drama, el ruido y el dolor no pudieran alcanzarte desde allí. Y fue entonces cuando tomé una decisión. No más silencio, no más mantener la paz a mi costa. No más dejar que la gente escriba mi historia mientras yo me quedo en un segundo plano. Esa noche, después de llegar a casa y acostar a Max, abrí mi portátil y comencé a recopilar documentos, correos electrónicos, mensajes de texto, capturas de pantalla, formularios de alquiler, declaraciones de impuestos, facturas de servicios públicos, incluso la foto que había tomado del pastel destrozado y manchado con glaseado verde con las pequeñas manos de Hunter aún capturadas en el acto. Organicé todo en carpetas etiquetadas y con marca de tiempo. Luego llamé a mi abogada, una mujer llamada Dana con la que había trabajado varias veces antes al comprar propiedades. Escuchó la situación, dejó escapar un largo suspiro y dijo: bueno, Cole, parece que ya es hora de que le enseñemos a alguien la diferencia entre generosidad y obligación. Y así, la reconstrucción comenzó. No fue glamoroso, no fue rápido, pero era mío. Contrademandé, no por daños, solo una respuesta formal exigiendo el sobreseimiento y adjuntando documentación que probaba la propiedad, la falta de acuerdos de inquilino y el uso fraudulento de mi dirección con fines comerciales. Dana presentó una orden de cese y desista para evitar que Ember siguiera difundiendo afirmaciones falsas. En línea, enviamos copias de todo a la oficina de zonificación y marcamos el permiso de la guardería nuevamente, esta vez adjuntando la demanda. Mientras tanto, hice cambios silenciosos en mi vida. Retiré a Max de su grupo de viaje compartido escolar habitual y comencé a llevarlo yo mismo, solo en caso de que a Ember se le ocurriera alguna idea. Llamé a Greg y tuve una conversación larga y honesta. Me respaldó por completo e incluso se ofreció a hacer una publicación corta de relaciones públicas en nuestra página de negocios sobre nuestras prácticas inmobiliarias basadas en valores. Lo mantuvimos vago, pero el subtexto era claro para cualquiera que estuviera mirando, y comencé a decir no a los miembros de la familia que intentaron mediar en nombre de Ember, no a los amigos que dijeron que simplemente debería dejarlo pasar, no a la pequeña voz en mi cabeza que cejía, susurrando: tal vez estás reaccionando exageradamente, porque no lo estaba. Ya no. El verdadero cambio, sin embargo, ocurrió la noche en que Max entró en mi oficina mientras yo estaba clasificando más documentos y preguntó: ¿está la tía Ember enojada con nosotros? Hice una pausa. Sí, amigo. Lo está. El jugueteo con el borde de mi escritorio. ¿Hicimos algo mal? Me giré en mi silla y lo miré directamente a los ojos. No, pero a veces hacer lo correcto hace que la gente se enoje, especialmente cuando están acostumbrados a salirse con la suya. Su quedó en silencio por un segundo. Luego dijo algo que nunca olvidaré: me alegra que ya no la dejes ser mala. Ese momento, esa única frase fue el punto de inflexión, porque fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me estaba defendiendo a mí mismo, le estaba mostrando a mi hijo cómo era la fuerza, no ruidosa, no cruel, simplemente tranquila, firme, inquebrantable. En las semanas que siguieron, las cosas comenzaron a cambiar. La oficina de zonificación de la ciudad rechazó oficialmente el permiso de Ember. Su abogada abandonó su caso después de que Dana presentara nuestra respuesta, dándose cuenta claramente de que no iba a ninguna parte. Los chismes de Facebook se apagaron. Incluso los hilos enojados del vecindario desaparecieron después de que publiqué un comentario tranquilo y objetivo con mi propio nombre, adjuntando prueba de propiedad y explicando la situación sin drama. La gente se retractó, algunos incluso se disculparon, y Ember se quedó a oscuras. No más mensajes de texto, no más llamadas, no más actualizaciones de estado en Facebook. No sabía lo que estaba planeando, no confiaba en su silencio, pero ya no le tenía miedo porque ahora estaba listo. Y entonces, una tranquila tarde de jueves, llegó una carta a mi buzón que lo cambió todo de nuevo. Estaba escrita a mano, con una cursiva pulcra en papel blanco liso, sin dirección de remitente. Solo 2 frases: sé lo que hizo Ember, mereces saberlo todo, llámame, Y al pie. Un nombre que no había visto en años: el padre de Hunter. Y ahí fue donde la cosa se puso seria. El nombre del padre de Hunter era Elijah. La última vez que escuché su nombre en voz alta fue en una barbacoa hace 7 años, cuando Ember le dijo a nuestra tía que no necesitaba un hombre que la agobiara. Después de eso, ella lo borró, sin fotos, sin menciones, sin preguntas permitidas. Nunca profundicé, no porque no me importara, sino porque el tema siempre era un campo minado, y Ember dejó claro que él no formaba parte de la historia. Pero ahora, de repente, ahí estaba él, su firma pulcra y deliberada en una nota en mi buzón, su nombre escrito con ese tipo de cursiva que te hace prestar atención. Miré la carta durante mucho tiempo. Sé lo que hizo Ember. Mereces saberlo todo. Llámame. Había un número en la parte inferior, sin código de área. Era local. Esperé 2 días antes de marcar. No estoy seguro de por qué. Una parte de mí no creía que fuera real. Una parte de mí tenía miedo de lo que oiría, pero la curiosidad me arañaba más fuerte que la precaución. Cuando finalmente presioné el botón de llamada, la voz al otro lado contestó al primer timbre. Cole, era él. Ni siquiera esperó a que dijera una palabra. Gracias a Dios, dijo.
Exhalando, he estado tratando de averiguar cómo contactarte sin que todo explote. Había algo tranquilo y deliberado en su voz, medido. Como un hombre que ya había ensayado lo que necesitaba decir 1000 veces. Escuché durante casi 30 minutos sin interrumpir ni una vez. Y lo que me dijo lo cambió todo. Él y Ember nunca habían roto oficialmente. No estaban casados, pero habían estado viviendo juntos cuando nació Hunter. Él los había apoyado financiera, emocional y completamente. Pero las cosas cambiaron cuando la idea de negocio de Ember se vino abajo. Aparentemente intentó iniciar un servicio de planificación de bodas, invirtió la mayor parte de los ahorros de Elijah, agotó una tarjeta de crédito conjunta, quemó su fondo de emergencia persiguiendo beach and boards influencers mientras ignoraba a los clientes reales. Cuando el negocio se hundió, ella lo culpó a él. Él descubrió que ella había estado mintiendo sobre los gastos, cargando compras personales al negocio y ocultando deudas. Cuando la confrontó, ella lo echó, diciéndole a todo el mundo que él había abandonado a su hijo. Intentó luchar por la custodia, pero Ember amenazó con alegar que era abusivo. Ella nunca presentó nada, solo lo asustó lo suficiente como para que se echara atrás. Dijo que, si siquiera pensaba en una batalla judicial, ella lo enterraría en el tribunal de la opinión pública. Yo no tenía un abogado en aquel entonces, dijo Elijah en voz baja. No tenía el dinero para luchar contra ella, y no quería que mi hijo creciera en una zona de guerra. Así que se fue. Pero no del todo. Mantuvo un seguimiento discreto a través de un amigo que vivía cerca del antiguo apartamento de Ember. Vio fotos en las redes sociales, escuchó susurros cuando Hunter comenzó la escuela. Incluso se había acercado una vez a través de un conocido mutuo, pero Ember lo había silenciado, alegando que él la estaba acosando. Nunca dejé de preocuparme, dijo, pero no creí tener una oportunidad hasta que vi lo que te hizo a ti, lo del pastel. Eso no es nuevo, es un comportamiento aprendido, y si está convirtiendo a su hijo en ella. Entonces tal vez sea hora de que deje de tener miedo. Nos reunimos en persona 2 días después. Dejé a Max en casa de mi vecino y nos reunimos en una cafetería neutral. Elijah se veía cansado, más viejo de lo que debería para sus 37 años, pero había una firmeza en sus ojos que me decía que no estaba allí para desahogarse, estaba allí para actuar. Nos sentamos en ese reservado durante 2 horas repasando todo: mi demanda, la campaña de desprestigio en línea de Ember, el permiso, la casa, el contrato de alquiler falso, su narrativa de víctima armada. Entonces soltó la verdadera bomba. Ha estado cobrando la manutención infantil, dijo, de un hombre que no tiene la custodia, de mí, por un niño que no me han permitido ver. Lo presenta todos los años como parte de sus trámites de dificultad de madre soltera. Apreté la mandíbula. ¿Cómo? A través de un amigo. Lo está usando como un testaferro. Le paga para que declare que es el padre custodio en papel. Luego ella presenta la solicitud a su nombre. Es ilegal, pero está enterrado en el papeleo y nadie lo ha cuestionado. No tenía todo el rastro de papel, pero tenía suficientes migajas para empezar a desentrañarlo. Fue entonces cuando los engranajes comenzaron a girar, porque por primera vez no estaba reaccionando. No solo intentaba defenderme del caos de Ember, estaba preparando algo cuidadoso, algo merecido. El montaje comenzó esa noche. El primer paso fue la documentación. Elijah y yo fuimos con Dana, mi abogada. Yo expuse el drama familiar, la demanda, el permiso de guardería falso, la difamación en línea. Él expuso todo lo que tenía: registros financieros, correos electrónicos, fotos antiguas, una línea de tiempo de los eventos que se remontaba a 7 años. Dana escuchó, hizo preguntas, tomó notas. Luego asintió, cruzó las manos sobre el escritorio y dijo: ella ha construido su casa con mentiras. Vamos a llamar a la puerta y ver qué tan rápido se derrumba. Durante las semanas siguientes, trabajamos en silencio. Elijah volvió a presentar discretamente una solicitud de custodia parcial con la ayuda de Dana y una nueva fundación de asistencia legal que lo respaldaba. Se especializaban en casos que involucraban a padres alienados. No pretendía llevarse a Hunter, solo obtener derechos conjuntos, lo suficiente como para exponer la falsa narrativa que Ember había construido. Mientras tanto, Dana y yo presentamos una moción para desestimar la demanda original de Ember con pruebas de su fraude adjuntas, incluida una carta notariada de Elijah que indicaba que ella no tenía derecho legal a usar la propiedad con fines comerciales y confirmaba que ella les había mentido tanto a la ciudad como a él. Luego pasamos a la casa. No podía simplemente echarla sin previo aviso, pero podía apretar las tuercas. Dana me hizo presentar un aviso de desalojo de 60 días, ahora oficial y documentado a través del condado, sin lagunas, sin ambigüedad. También presentamos una queja ante la Junta de Zonificación de la ciudad, marcando el permiso de guardería nuevamente, esta vez con la información adicional sobre Ember cobrando dinero de una dirección comercial inventada, lo que desencadenó una auditoría. Pero el mejor movimiento vino de Elijah. Había guardado un estado de cuenta bancario, solo uno, de cuando él y Ember aún estaban juntos. Mostraba un gran depósito de mi cuenta a la suya, el dinero original que transferí cuando me ofrecí ayudarla por primera vez hace todos esos años. Siempre pensé que lo necesitaría algún día, dijo, deslizándolo sobre la mesa. Estaba fechado, etiquetado como un préstamo para cubrir la reubicación y los servicios públicos, no un regalo. Y aunque nunca lo había hecho cumplir, Dana sonrió cuando lo vio. Podemos usar esto para establecer un patrón, dijo. Mostrarle a la corte que tu ayuda fue condicional, no abierta, que ella aceptó el apoyo como temporal, no permanente. Socava toda su narrativa de desalojo injustificado. Estábamos armando algo lento, silencioso y devastador, mientras Ember seguía inventando historias en línea sobre su hermano cruel y sus sueños perdidos. Nosotros estábamos preparando un escenario, y entonces la pieza final encajó. Elijah encontró algo en una carpeta compartida antigua de Google Drive, algo que Ember había olvidado eliminar, una imagen escaneada de un folleto de guardería que diseñó hace más de un año con la dirección de mi casa impresa en la parte inferior. Ella había estado planeando esto desde antes de que Hunter arruinara el pastel de Max, antes del permiso, antes de la demanda. Todo había sido parte de la gran estafa, una adquisición suave de la casa, utilizando los lazos familiares para mantenerme callado hasta que pudiera cambiar la narrativa y reclamar una parte. Si hubiera dicho que no, yo sería el villano. Si hubiera dicho que sí, estaría pagando la factura para siempre. Pero ahora,
Ahora lo tenía todo: las falsas afirmaciones, las turbias solicitudes de manutención infantil, el papeleo comercial falsificado, la difamación pública y un testigo que una vez la amó lo suficiente como para pasar por alto las mentiras y ahora quería recuperar a su hijo. Todo lo que tenía que hacer era esperar el momento adecuado para actuar. Y ese momento estaba llegando, porque la audiencia judicial por el desalojo era en 9 días, y Amber no tenía idea de lo que le esperaba dentro de ese juzgado. No solo un abogado, no solo un hermano cansado de ser utilizado, sino alguien que conocía cada rincón de la historia que ella había tratado de enterrar. Y alguien más que finalmente había salido de las sombras para ayudarme a quemar las mentiras. La trampa estaba tendida, y ella caminaba directamente hacia ella. Ahora solo tenía que mantener la boca cerrada hasta que todo se desarrollara. Las salas de audiencias siempre huelen igual, a papel viejo, a Estresia, la marca de café que el secretario calentó en el microondas a las 7 m. Yo había estado en algunas por disputas inmobiliarias, audiencias de zonificación. Un asunto complicado con un inquilino una vez. Pero esta se sentía diferente, más pesada, como si cada desaire lento, cada insulto tragado, cada vez que me había mordido la lengua cerca de Amber estuviera sentado allí a mi lado. Era el día del desalojo. Amber entró 13 minutos tarde, con las gafas de sol en la cabeza, el pelo recogido en un moño desordenado, como si estuviera protagonizando su propia serie dramática. Hunter la seguía, golpeando un camión de juguete contra la pared. Ella no me miró al principio. Hizo un espectáculo suspirando ruidosamente mientras se sentaba, sacando su teléfono como si fuera la verdadera víctima de una molestia. Cuando finalmente me miró, su expresión parpadeó. Primero engreída, luego insegura, luego enojada. Dana, mi abogada. Se inclinó y susurró: no trajo asesoría legal. Esto va a ir muy rápido. Amber debió haber pensado que esto iba a ser una disputa casual entre hermanos que el juez resolvería en nombre de la armonía familiar, pero no tenía idea de lo que la esperaba. No tenía idea de que Elijah, el tranquilo y firme Elijah, estaba sentado en la fila de atrás con las manos cruzadas, con una expresión indescifrable, cuando el juez llamó a nuestro caso. Amber se adelantó y se lanzó a un discurso antes de que alguien le hiciera una sola pregunta. Me está echando, dijo dramáticamente, señalándome como si hubiera rayado su coche en el estacionamiento del juzgado después de años de vivir allí, sin previo aviso, sin razón. Solo crueldad. Y ahora mi hijo y yo seremos puestos en la calle porque él está avergonzado por un malentendido de cumpleaños. El juez, un hombre de cabello canoso con la paciencia de un santo, levantó una mano. Señorita Wallace, por favor espere hasta que se le pida hablar. Amber resopló. Se cruzó de brazos y se recostó en la silla de madera destartalada como si hubiera sido gravemente agraviada. Dana se puso de pie y le entregó nuestro paquete al juez. Su señoría. Esta es una respuesta formal y una moción de réplica. Incluye prueba documentada de la propiedad del inmueble. Prueba de un aviso de 60 días entregado correctamente, evidencia con respecto a los intentos fraudulentos de la señora Wallace de reclamar derechos de gestión sobre una propiedad que no posee. El juez examinó los documentos, notariados, fechados y verificados a través del condado. Golpeó la pila. Señorita Wallace, esto contradice todo lo que acaba de decir. A Amber se le cayó la mandíbula. Él está mintiendo. Viví allí durante años. Eso lo convierte en mío por residencia. Así no es como funciona la ley de propiedad, respondió el juez. Ella abrió la boca de nuevo, pero Dana no había terminado. Su señoría, dijo Dana con suavidad. Hay un contexto adicional relevante para el patrón de afirmaciones falsas de la señora Wallace. Hizo un gesto hacia la fila de atrás. Elijah se puso de pie. Amber se puso pálida, completamente blanca, como un fantasma. Elijah Martin dijo claramente para el registro: padre de Hunter Wallace. La sala se quedó en silencio. Incluso Hunter dejó de golpear su camión. He presentado mi propia declaración jurada, continuó Elijah, entregando una copia al secretario, detallando los intentos de la señora Wallace de usar cuentas testaferro para tergiversar la custodia y cobrar manutención infantil fraudulenta, así como copias de mensajes y documentos que muestran un engaño continuo y el uso indebido de la asistencia financiera del Sr. Wallace. La voz de Amber se quebró. Tú no puedes hablar. ¿Abandonaste? Elijah no levantó la voz. No. Me echaste. Amenazaste con destruirme si luchaba. Su dirigió al juez. Actualmente estoy solicitando la custodia conjunta. La señora Wallace ha utilizado repetidamente narrativas falsas para manipular amigos, familiares y entidades legales, incluido el uso de la propiedad del señor Wallace para presentaciones comerciales no autorizadas. Dana se adelantó de nuevo, todo lo cual habla de su credibilidad con respecto al actual caso de desalojo. Amber balbuceó: no puedes hacer esto. El juez la miró por encima de sus gafas. Señora Wallace, ¿tiene alguna documentación legal que pruebe sus afirmaciones? ¿Algún contrato de arrendamiento? ¿Algún acuerdo por escrito? ¿Alguna prueba de propiedad, pagos de alquiler o autorización comercial? Los labios de Amber temblaron. No, pero ¿tiene asesoría legal? No. ¿Está impugnando la legitimidad de los documentos presentados por el demandado? Ella se hundió en la silla. No pensé que me haría esto. El juez dejó los papeles a un lado. Señora Wallace, usted vivió en la propiedad sin pagar alquiler como un acto de buena voluntad de su hermano. Él presentó el aviso adecuado. Ha proporcionado evidencia de acciones fraudulentas de su parte. Este desalojo es válido y procederá. Amber dejó escapar un sonido a medio camino entre un jadeo y un sollozo. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿A dónde se supone que debo ir? Respetuosamente, dijo el juez, eso está fuera del alcance de esta audiencia. Un final silencioso. Se hizo en minutos, pero las consecuencias apenas comenzaban. Amber no me habló cuando salimos de la sala. Me miró con una expresión que solo había visto una vez antes, cuando éramos niños y mamá la pilló rompiendo un jarrón que ella intentó culparme. Esa misma incredulidad vacía, la misma comprensión naciente de que su historia ya no sería la que la gente creería. Bajó corriendo los escalones, agarró el brazo de Hunter y prácticamente lo arrastró hacia su coche. Elijah los vio irse, con una tranquila tristeza en sus ojos. Ella no va a facilitar esto, murmuró. Nunca lo ha hecho, dije. Él asintió con firmeza. Pero no me iré de nuevo. Por primera vez. Le creí. El desalojo se llevó a cabo legal, respetuosa y silenciosamente, sin escolta policial, sin grandes escenas, solo una fecha de mudanza programada.
Algunas firmas y una inspección de la propiedad. Amber dejó la casa en peor estado de lo que la encontró. Nada catastrófico, pero suficientes arañazos. Abolladuras y accesorios rotos para demostrar que ya no le importaba. No me miró, no dijo ni una palabra, simplemente me empujó un juego de llaves en la palma de la mano y se fue, con la cabeza baja, los hombros tensos. Hunter siguiéndola en silencio. Una semana después, su cuenta de Facebook desapareció. También lo hicieron las publicaciones, las campañas de desprestigio. Los pequeños ataques. Los miembros de la familia dejaron de llamar también, algunos avergonzados. Otros fingiendo que nunca habían tomado partido, pero el mayor cambio provino de la respuesta del tribunal a las presentaciones de Elijah. Resulta que el juez se tomó en serio las acusaciones de fraude, muy en serio. Se ordenó a Amber que proporcionara documentación financiera completa de los últimos 5 años, cada reclamación de manutención infantil, cada transferencia bancaria, cada formulario vinculado al amigo que se había hecho pasar por el padre custodio. Los investigadores profundizaron. En un mes, sus falsas presentaciones se desmoronaron. El fraude del permiso de guardería fue señalado a un departamento separado, lo que desencadenó otra revisión. Y cuando su amigo fue interrogado, entró en pánico y confesó todo. La casa de naipes de Amber no cayó. Se desmoronó de golpe. Las audiencias de custodia comenzaron. Elijah obtuvo visitas supervisadas casi de inmediato. Cuando Hunter lo vio por primera vez en años, no gritó, ni se escondió, ni se aferró a Amber como ella siempre había afirmado. Solo miró fijamente a Elijah durante un largo momento, luego preguntó suavemente, ¿te gustan los dinosaurios? Elijah lloró después de esa visita. No lo ocultó. Y con el tiempo, Hunter comenzó a encariñarse con él, a responder, a sonreír, a hacer preguntas, a dibujar imágenes con 2 casas en lugar de una. No era perfecto, pero era un comienzo, y yo reconstruía en silencio. El negocio mejoró una vez que todo el drama se desvaneció del molino de chismes del vecindario. Greg y yo vendimos 2 propiedades esa primavera. Max empezó a jugar al fútbol, limpiamos la mancha de glaseado de dinosaurio de la mesa del patio, aunque un tenue tinte verde todavía capta la luz en los días soleados. A veces me sorprendo mirándola y pensando como todo, realmente comenzó por un pastel arruinado. No porque el pastel importara, sino porque fue el momento en que finalmente vi la verdad. Mantener la paz no es lo mismo que tener paz. Dejé de elegir el silencio. Dejé de aceptar el caos disfrazado de familia. Y al hacerlo, le di a Max un padre que realmente se defendió a sí mismo, y me di algo que no había tenido en años, una vida sin andar con pies de plomo. La última vez que vi a Amber fue fuera del juzgado después de otra audiencia de custodia. No gritó, no acusó, simplemente me miró cansada, frágil, agrietada en lugares que nunca pensó que lo estaría. Espero que seas feliz, dijo en voz baja. No sonreí, no me regodeé, no le devolví sus palabras. Solo dije, finalmente soy honesto. Ella parpadeó como si no entendiera la frase. Luego se dio la vuelta y eso fue todo, sin fuegos artificiales, sin un colapso dramático. Solo la verdad tranquila sentándose donde solían estar las mentiras. Meses después, cuando las cosas se habían calmado y las rutinas se habían establecido, Max me preguntó algo mientras caminábamos hacia el coche después de la práctica de fútbol. Papá, ¿por qué la mamá de Hunter se enojó contigo? Pensé por un momento antes de responder. Algunas personas se molestan cuando la verdad deja de funcionar a su favor. Él asintió lentamente, como si estuviera archivando eso para algún momento futuro de su vida. Subimos al coche. Se abrochó el cinturón de seguridad. Giré la llave y, mientras conducíamos a casa, con las ventanas abajo, el aire cálido soplando, Max tarareando una canción que había inventado, sentí que algo se asentaba en mí. No era victoria, ni rencor, solo paz, paz limpia y tranquila. Después de años de caos, años de tragarme mis palabras, años de dejar que otra persona escribiera la historia, el final finalmente me pertenecía. Y la frase final, no perdí una hermana. Dejé de perderme a mí mismo. Reflexión, la paz no es silencio. Años tragándome mi orgullo solo alimentaron el caos de Amber. Al defender a mi hijo, le enseñé que la verdadera fuerza reside en la firmeza tranquila. Dejé de perderme en el drama familiar. El pastel arruinado fue el punto de quiebre que me llevó a una vida honesta. Finalmente, encontré la paz.